A principios del siglo pasado se llegó a cazar hasta el último de ellos. Ni uno solo había sido capaz de escapar de la persecución humana. Y sin embargo, hoy hay más de 10.000. Estoy hablando del bisonte europeo, y hoy te quiero contar su historia, la historia del retorno del rey. El bisonte, al igual que la cabra montés o el toro, es de la familia de los bóvidos, y es el animal terrestre más grande de Europa. Llegan a pesar 900 kilos y a medir 2 metros de altura, siendo más alto que su primo el bisonte americano. Durante muchos años, la destrucción del hábitat y la caza descontrolada habían estado reduciendo la población de bisontes hasta el punto de que solo quedaban dos pequeños núcleos. Uno en el bosque de Białowieża, que se encuentra entre Polonia y Bielorrusia, y otro en el Cáucaso. Pero incluso estas últimas fortalezas, unos de los lugares más salvajes y remotos de Europa, terminaron por caer. Durante la Primera Guerra Mundial, Polonia fue ocupada por los alemanes, que acabaron con más de 200 bisontes que aún aguantaban en el bosque, dejando tan solo 9 ejemplares vivos. Pero durante la posguerra morirían estos últimos bisontes a manos de los furtivos hasta acabar con el último en 1919. El mismo destino les esperaba a los del Cáucaso, cuando durante la época de la antigua Unión Soviética, en 1927, un cazador furtivo mataría al último bisonte. En ese momento se había extinguido la especie en libertad. Afortunadamente aún quedaban 54 bisontes europeos en zoológicos de todo el mundo. De esa cantidad se lograría reunir a 12 de ellos para un ambicioso plan con el que salvar a la especie. Solo 12 animales separaban al bisonte europeo de la extinción, pero es que aún hay más. Resulta que las poblaciones del Cáucaso y de Białowieża eran dos linajes diferentes. El linaje de tierras bajas en Białowieża y el linaje caucásico en lo que es hoy la frontera entre Rusia y Georgia. Por lo que se optó por usar tan solo 7 bisontes para recuperar el linaje de tierras bajas, y esos mismos 7 más otros 5 entre los que había un único macho caucásico para recuperar el otro linaje, en lo que sería una mezcla de ambos. A mí me parece que llegados a ese punto era más interesante olvidarse de linajes y dar el máximo de diversidad genética para salvar a la especie, pero igual es cosa mía y es mejor mantener el purismo genético. En cualquier caso, de esta manera comenzó la recuperación del bisonte, volviendo a traer varios individuos a Białowieża en 1929. Primero en una reserva cerrada para asegurarse de que se instalaban bien, y tras poco a poco ir aumentando la población, se les terminó por dejar completamente sueltos en 1952. El bisonte volvía a ser un animal salvaje y libre. Con el paso de los años, esta pequeña población inicial se ha ido recuperando progresivamente, creando nuevas poblaciones en diferentes puntos, hasta que en la actualidad la especie supera los 10.000 individuos. Con esto, poco a poco se está recuperando la función ecológica llevada a cabo por los bisontes. Y es que un ecosistema es como un avión, consiste en muchas piezas que lo hacen funcionar correctamente. En un avión hay diferentes piezas que cumplen diferentes funciones. Hay partes como el motor o las alas que sirven para volar, y partes como el sistema de presurización de la cabina que se usa para el soporte vital. Pues algo parecido ocurre en los ecosistemas. Diferentes organismos cumplen distintas funciones y procesos. Por ejemplo, la herbivoría llevada a cabo por bisontes, ciervos o conejos controla el crecimiento excesivo de las plantas, y el carroñeo, que realizan buitres, elimina los animales muertos evitando que se acumulen y sean focos de enfermedades. Pues bien, dentro de su importancia ecológica, el bisonte, al ser tan grande, actúa como una especie clave en el ecosistema, teniendo su presencia un gran impacto en el correcto funcionamiento de los procesos. Como se ve en esta magnífica ilustración de Jeroen Helmer, el bisonte proporciona multitud de beneficios al ecosistema. Al margen de la herbivoría, por ejemplo, a los bisontes les encanta revolcarse para desparasitarse, y al ser tan pesados, crean areneros, muchos areneros. Algunos los usan con mayor frecuencia y otros los van abandonando, generando de esta manera un dinamismo espectacular en el ecosistema. Estos areneros son lugares ideales para que también se desparasiten los pájaros, dándose sus baños de tierra. O, por ejemplo, un lugar fantástico para que los reptiles puedan excavar y poner sus huevos, además de ser un hábitat interesante para diferentes especies de invertebrados. Por otro lado, sus excrementos, que no tienen nada que ver con los conguitos que dejan los ciervos o los corzos, son una fuente excelente de alimento para multitud de insectos,
de los que se aprovechan a su vez otros animales. En Bielorrusia pude ver que a las ranas temporarias les gusta visitar estos excrementos. Asimismo, estos excrementos también ayudan a dispersar diferentes especies vegetales a varios kilómetros de distancia, conectando de esta manera poblaciones de diferentes especies de plantas que se quedarían aisladas de otra forma, con un riesgo de extinción local. Aquí vi cómo salían pequeños manzanos del excremento de un bisonte. La verdad que se podría seguir hablando un buen rato más del impacto ecológico que tienen, pero por no enrollarse más, solo añadir que al ser animales tan grandes proporcionan una enorme cantidad de recursos incluso al morir, una valiosa fuente de alimento que no dudarán en aprovechar lobos, buitres o cuervos. Este caso nos demuestra que cuando hay voluntad podemos revertir el daño que hemos hecho y recuperar la naturaleza perdida.